diplomatura en altos estudios organizado por AFEMPE. Continuamos con la exposición del doctor Nodier Agudelo Betancourt. Así que bienvenidos con las personas que se encuentran aquí. Todavía seguimos esperando la presencia del coro. Con ustedes el doctor Nodier Agudelo Betancourt. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el presente. El primer día comenzamos hablando de la responsabilidad objetiva. Se entiende por responsabilidad objetiva aquel sistema de responsabilidad en el cual no se pregunta nada por la subjetividad de la persona, qué relación subjetiva hay entre el hecho y el autor, sino que se verifica la responsabilidad, se imputa una consecuencia a la pena a partir de la mera constatación del hecho material. El lunes hablamos también a grandes rasgos de las dos escuelas, escuela clásica y escuela positivista. Dijimos que en Carrara la responsabilidad se funda en la libertad. Recuerden ustedes que en Carrara se hablaba de imputación física, imputación legal e imputación moral. Tú lo hiciste, la ley lo considera como delito y obraste con voluntad inteligente y libre. Imputación física, imputación legal, imputación moral. Dice Carrara, si el juez no puede hacer esos tres juicios de imputación, no puede hablar de responsabilidad. Pues bien, el Código Penal ecuatoriano dice que no hay culpabilidad sin imputabilidad. Para Carrara, los sujetos del derecho penal son únicamente, tengan el menor, el embriagado, el mentecato, el débil mental, el trastornado mental, el inmaduro psicológico, el que es diverso socioculturalmente, los indígenas, etcétera, etcétera, todos son responsables. ¿Por qué? Porque niegan el principio de la libertad y fundan la responsabilidad penal en el principio de responsabilidad social o legal que dice todo el que infrinja la ley penal es responsable. Ese es el fundamento de la responsabilidad penal. Y la medida es la peligrosidad. Entonces, en los positivistas, una clasificación de delincuentes: delincuente nato, delincuente habitual, delincuente ocasional, delincuente loco y delincuente pasional, de mayor a menor peligrosidad. Como el hombre no es responsable, no se le puede imputar una pena. Entonces, en vez de pena se pasó a hablar de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad eran variadísimas. Por ejemplo, colonia agrícola especial, por ejemplo, manicomio, por ejemplo, multa, prisión. Pero ojo, la prisión en la escuela positivista no es la prisión tormento, la prisión sanción de las otras corrientes doctrinarias. La prisión en la escuela positivista no es cualitativamente distinta a cualquier otro tratamiento. Mejor dicho, ellos en vez de pena hablaron de tratamiento. Por ejemplo, la libertad condicionada, los subrogados penales, la condena condicional, la libertad condicional, el perdón judicial, la multa, la indemnización, la inocuización, la castración, la lobotomía, las formas de tratamiento, la simbiosis. ¿Qué consistía la simbiosis? Resulta, señores, que Lombroso era sefardita. Judíos sefarditas son los judíos que nacieron en España. 1492, descubrimiento de América. 1492, expulsión de los moros, expulsión de los árabes de España y expulsión y persecución de los judíos y de los gitanos. Entonces salieron en una especie de diáspora
de España salieron, se llaman judíos sefarditas. Lombroso, en el norte de Italia, venía de una familia sefardita y había leído la Biblia. Y la Biblia dice que algún día el lobo pasará en el mismo correr con las ovejas. Entonces a Lombroso se le ocurrió hablar de simbiosis. Lombroso estudió los tubérculos, la papa, la remolacha, la zanahoria, y encontró que los tubérculos tenían una propiedad, que tienen unos elementos que separados son nefastos, pero que juntos son beneficiosos. Y de ahí se le surgió a Lombroso la idea de la simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Adoptar el delincuente, mejor dicho, convivir con el delincuente. Algún día el lobo pasará en el mismo corral con las ovejas. Así entonces algún día nosotros podemos convivir con los criminales, con los delincuentes. ¿Cómo? Explotando sus cualidades. Por ejemplo, el homicida, el sanguinario, hay que ponerlo a trabajar en los mataderos, matando pollos, matando cerdos, matando animales, matando ganado. Ponerlo a trabajar de carniceros, ponerlo a trabajar de médicos cirujanos, por ejemplo. Y los abogados no quedamos tan bien parados, porque entonces los hablantinosos, los que hablan demasiado, los calumniadores, hay que ponerlo a trabajar como abogados, como periodistas, etcétera, etcétera. Es un libro muy particular. Es un libro muy particular porque resulta que Lombroso antropomorfizó y habló del delincuente nato. Dijo que el delincuente nato tenía las orejas en forma de asa, tenía los pómulos salidos, la quijada prominente, la mirada torva y prohibitoria, el pelo despeinado. Espero que no nos estemos pareciendo mucho a él. Entonces, como se burlaron de Lombroso, digo, para la cuarta edición, tengan y lleven. Sacó un tomo más que dice El delito, sus causas y remedios. Y es el único tomo que está, particularmente, es el único tomo que está traducido al español. El único tomo. La otra parte está traducido al francés, al inglés, al alemán, pero al español no. Pero ese tomo, coincidencialmente, yo lo conseguí en alguna oportunidad, está ahí, y ahí donde leí La simbiosis criminal. Entonces miren ustedes que, mientras que Carrera dice, la imputabilidad se funda en la libertad, la responsabilidad se funda en la libertad, pues ustedes dijeron, no, todos son responsables, lo que pasa es que se les va a someter una medida de seguridad, dependiendo de si es enajenado mental, si es normal, etcétera, etcétera. Entonces la sanción, la prisión, no es una prisión sufrimiento, sino que es una prisión tratamiento. En el día deben trabajar en silencio y en la noche ir a su celda. Acuérdense ustedes que penitenciaría viene de penitencia. Los ingleses, los cuáqueros que llegaron a los Estados Unidos, ellos pensaban que era posible redimir a una persona y convertirla encerrado en una celda con la Biblia para que meditara. Entonces ellos inventaron el método auburniano y el método Pensilvania. Trabajar en el día y en la noche aislarlos en su celda. Y ellos, los positivistas, siguieron esas prescripciones. Bueno, en el día de ayer hablamos, entonces el día lunes hablamos de los fundamentos de la responsabilidad de las dos grandes escuelas. Ayer hablamos comenzamos a hablar de la culpabilidad propiamente tal. Vimos que la culpabilidad necesita imputabilidad y conciencia de la antijudicial del hecho. A partir de que el sujeto necesita la conciencia de la antijudicial del hecho, entonces vimos la problemática del error. Y hablamos de error de tipo y error de prohibición, y error sobre circunstancias atenuantes, y error sobre elementos de un tipo más benigno. Hablamos de la atenuante putativa. Hablamos de la defensa putativa como paradigma del error de prohibición. Hasta ahí llevamos. Y hoy vamos entonces a abordar el tema de la inimputabilidad. Porque entonces, repito, la culpabilidad se funda en la imputabilidad y en la conciencia de la antijudicial. Quiere que cuando hay inimputabilidad,
inimputabilidad no hay lugar a culpabilidad. Y como no hay lugar a culpabilidad y no hay lugar a responsabilidad a título de pena, la imputabilidad, la inimputabilidad da lugar a responsabilidad, pero no a título de pena, sino a título de una medida de seguridad. Ojo con eso. La medida de seguridad, señores, no es una medida caritativa, es una sanción. Desde ese punto de vista, los inimputables son responsables. Así como el normal es responsable, el anómalo también es responsable. No es una responsabilidad moral. Eso implica el triunfo y el fracaso del positivismo. ¿Por qué triunfo? Porque ellos dijeron todos son responsables, todos. El enajenado y el normal, todos son responsables, todos son responsables. Y bueno, en los códigos nuestros, y concretamente en este código dice todos son responsables. Pero ojo, se distingue entre el responsable normal, imputable, y se distingue entre el responsable anormal, el imputable. Se le aplica una medida de seguridad. Y para saber qué es una medida de seguridad y qué es una sanción, entonces basta con el siguiente ejemplo. La diferencia entre una medida de seguridad, o para probar que la medida de seguridad es una sanción, basta con hablar de qué es una sanción desde el punto de vista de la teoría general del derecho. En la teoría general del derecho, una sanción se caracteriza por ser, primero, supresión o limitación de un derecho. Primero. Segundo, la coercibilidad. Tercero, la realización de un derecho típico y antijurídico. Cuarto, la aplica una autoridad competente. Y quinto, un proceso previo. Eso es la característica de la sanción. La medida de seguridad del internamiento en un manicomio, en un hospicio, una clínica de carácter privado o público, o en fin, como un tratamiento para la enfermedad como consecuencia del sujeto de realizar un hecho típico y antijurídico, no es una medida caritativa. No es una medida caritativa. O sea, hay coercibilidad. Quiere decir que si el sujeto se violenta, si el sujeto no quiere que lo sometan al tratamiento, de patas y manos lo llevan allí, lo obligan. Eso quiere decir que es una medida, no es una medida caritativa, sino una sanción. Por eso entonces, nosotros podemos decir, los inimputables también son responsables. ¿De dónde viene eso? Del Código Penal Rocco de 1931, el Código Penal del fascismo, cuando Ferri había muerto en 1929. En Colombia hay un dicho que dice, acabado el padrino, acabado el compadrazgo. Y más vulgarmente decimos, muerta la perra, acabada la chanda. No sé si aquí también dirán así, pero acabado el padrino, acabado el compadrazgo. Se murió Ferri. Ferri siempre luchó porque todos fueran responsables y porque no hubiera diferencia entre pena y medida de seguridad, que eran cualitativamente iguales. Muere Ferri en 1929, después de haber dicho en el aula máxima que Mussolini era el hombre de la historia y que nadie había hecho tanto por el derecho penal como Mussolini, en el aula máxima de la Universidad de Roma, lo cual le reprocha a sus discípulos, porque Ferri primero fue socialista y muere en el fascismo. Entonces, cuando muere Ferri ya no había quien sostuviera la tesis. Vino Rocco y dijo, un momentico, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El delito del imputable merece una pena, y la pena en principio es sufrimiento, y el delito del inimputable tiene como consecuencia un tratamiento, una medida de seguridad. Son diferentes, son cualitativamente diversas, y Ferri había dicho que no, que eran iguales, que eran cualitativamente iguales. Entonces, el hecho de que los inimputables sean responsables es un triunfo del positivismo, pero el hecho de que se distinga entre imputables e inimputables ya no es un triunfo del positivismo, ya ahí incide es el Código Penal Rojo. Yo siempre acostumbro en mis clases, para que vean ustedes la diferencia entre una medida caritativa y una medida de seguridad, esto. Pasa por acá un limonero
Entonces, yo le voy a dar una limosna. Bueno, un billete tampoco, le voy a dar unas moneditas. Y cuando yo le voy a dar la moneda, me dice, de ti colombiano, de ti blanco despedido, nada quiero, guárdate tu moneda. Entonces, ¿yo qué hago? Me guardo mi moneda, mejor. No, pero yo no lo puedo obligar. Porque mi obra era una obra caritativa. O una obra para dármelas de mucho, o una obra, en fin, los actos humanos tienen una cantidad de interpretaciones, según el sentido. Recuerden ustedes que la Biblia dijo el Señor que, en verdad os digo que esa anciana que entregó una monedita mísera, como de limosna, era más de loar que la gran moneda que hizo, el talento que entregó el rico, porque el uno dio lo que sobraba y la anciana dio lo que le faltaba. La historia es rica. Vean ustedes Alejandro Magno, vean ustedes la historia de la filosofía de Occidente de Bertrand Russell, o un libro que se llama La historia de la filosofía de Occidente, un libro que se llama La sabiduría de Occidente. Ahí está esa anécdota. Alejandro Magno iba, Juan grande, joven y hermoso, y de buena familia era el dueño del mundo conocido, iba hacia Ganges. Y acampó un día en una ciudad pequeña, en donde vivía por ahí Diógenes. Diógenes era perruno. Diógenes el cínico. Cínico quiere decir perruno, llevaba una vida de perro. Diógenes por ahí iban criticando al gobierno, criticando al poder. Importaba un comino, cualquier cosa. La crítica, la polémica, la confrontación. Vio por allá un niño tomando en una fuente cristalina, tomando agüita así con las manos encocadas, y digo, uy, entonces que uno puede tomar agua así, entonces esta totubita que yo tengo acá, este matecito no sirve para nada, y lo reventó, lo regaló, y siguió tomando así. Entonces él iba sin nada. Entonces Alejandro Magno, esa noche nadie fue a visitarlo, todo el mundo lo fue a visitar, pero él no lo fue a visitar. Y digo, hombre, qué tipo tan raro, hombre, yo tan hermoso, tan joven, tan bonito, montado en mi caballo, ahora que no me acuerdo, bucéfalo, y este tipo no viene a conocerme, hombre, qué tipo tan raro, pues voy a ir a la montaña, voy a conocerlo. Y allá se presentó a las 7 de la mañana. Diógenes, heme aquí, soy Alejandro Magno, ¿qué quieres para concedértelo al instante? Soy el dueño del mundo. Y le dijo Diógenes, muy poquita cosa, que te me quites de ahí del frente, que me estás haciendo sombra. Y la historia no dice que Alejandro Magno lo haya obligado a recibir algo. ¿Por qué? Porque el acto de Alejandro Magno era un acto, no sé qué, creo que no era caritativo, sino de magnanimidad, por dárselas de mucho y todo eso. Por eso digo que las acciones humanas externamente son unas, pero el sentido es distinto. Entonces, esta historia de las cuentas, señores, para que ustedes vean que la medida de seguridad no es caritativa. La medida de seguridad es una sanción, ¿ya? Son sanciones, son respuestas del Estado, digamos así, respuestas penales a la realización de hechos dañosos para la sociedad. Pues bien, ¿quiénes son esos sujetos que no son penalmente responsables, pero que sí son sujetos a la medida de seguridad? Los inimputables. Y ya hemos anticipado cosas sobre la inimputabilidad. Hemos dicho, por ejemplo, que la imputabilidad es la capacidad de comprender y determinarse. Hemos dicho que la imputabilidad es la capacidad de comprender. Y hemos dicho que no basta con conocer el hecho material. Hemos dicho que es necesario que la persona sea capaz de comprender, de darse cuenta del significado del hecho. Que hay que distinguir entre conciencia cognitiva y conciencia valorativa. Que el que comprende conoce, pero no todo el que conoce comprende. Hablemos un poquitico de psiquiatría. La clasificación de las enfermedades mentales, yo sigo en esto la clasificación francesa. Yo tuve la oportunidad de ser discípulo del profesor Impelicier, o sea, tuve la
la posibilidad de aprovecharme de la psiquiatría clásica francesa. Bueno, y después me fui a estudiar alemán y todo el mundo pregunta, uy, entonces su papá y su mamá eran de mucha plata y usted se ganó una herencia. Y yo, no. Yo me fui para París, trabajaba en hoteles, en maletas, trabajaba limpiando las escalas de un edificio, repartiendo las cartas, pegando afiches, repartiendo propaganda. Tuve un trabajo hasta muy ameno, muy bueno. Era sacar a orinar un perrito por 15 días. Lo sacaba a orinar a las 11 de la mañana y lo sacaba a orinar a las 5 de la tarde. Primera vez que cuento esta anécdota, pero voy a contar ahorita repartiendo. Entonces, resulta que la caca de perro y gato, cada sociedad tiene sus problemas connaturales a su situación. En América Latina tenemos unos problemas, ellos tienen un problema, por ejemplo la caca de gato y de perro. ¿Por qué? Porque la gente vive muy sola, aislada, los hijos se abandonan a sus padres y los ancianitos, las personas mayores, sacan a su perrito y sacan a su gatico, pero cuando están muy ancianos ya no lo pueden hacer, entonces tienen que pagar a un estudiante para que. Entonces yo estaba ahí en el barrio latino y sacaba ese perro y yo me entraba para los jardines de Luxemburgo, ahí, y como no tenía sentido ecológico, yo amarraba ese maldito perro de la pata de la mesa y yo me ponía a estudiar, a leer sobre lo que les estoy explicando a ustedes. Claro, hoy por hoy, como tengo más sentido ecológico, hoy sí pasearía al perrito. Y además estoy también ya un poco viejo. Pero en ese tiempo no. Entonces, tuve la oportunidad de ir a París a estudiar y fui discípulo de Yves Pélissier. Yves Pélissier, entonces, hace una clasificación de las enfermedades mentales que dicen debilidad mental, o sea, la idiocia, el cretinismo y la imbecilidad. Después siguen las psicosis, siguen las neurosis y después las psicopatías. Dentro de la psicosis está la psicosis maníaco-depresiva, o sea, el bipolar. Está en la fase maníaca, alegre, jovial, contento, después está la fase depresiva, se puede suicidar, puede cometer también homicidios, etcétera. Psicosis maníaco-depresiva. Después viene la esquizofrenia y después viene la paranoia. Hay muchas formas de paranoia. Hay una paranoia que se llama la paranoia querulante, otra paranoia que se llama la paranoia del delirio de persecución. Hay otra paranoia que se llama la megalomanía, la gente que se cree muy importante, se cree cuento ser importante, son personas megalómanas, muy peligrosos, uno no sabe cómo hablarlos, cómo tratarlos, cómo cogerlos, unos días están así, otros días están así, eso es horrible. Cuando uno tiene un compañero más o menos megalómano o paranoico, presenta muchos problemas en los lugares de trabajo normalmente. Entonces un paranoico oye voces que dicen mátalo a una personaje, coge el rifle y se acosta a la vera del camino y le dispara a la persona. Ese paranoico sabe lo que está haciendo desde el punto de vista material, pero no comprende la ilicitud de su comportamiento. La norma dice precisamente es inimputable. Cuando habla del trastorno mental transitorio, dice la persona que al momento de encontrarse, de cometer la infracción, no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de detenerse de acuerdo con tal comprensión en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. Entonces, todo lo que les he dicho en estos días, señores, de la capacidad de comprender, está consagrado en el código. Aunque al mejor panadero se le quema el pan, y cuando habla de la responsabilidad del embriagado, solamente acepta la embriaguez accidental. Y cuando dices, si se deriva de caso fortuito y no es completa, pero disminuye considerablemente el conocimiento, hay responsabilidad atenuada imponiendo el mínimo de la pena prevista en el tipo penal revolucionario. No. Cuando acá habla de conocimiento, debe hablarse de comprensión también, porque la norma general habla de comprensión. Entonces es un problema de interpretación sistemática, ¿cierto? Ahora bien, no confundan ustedes la causa que genera el fenómeno con el fenómeno mismo.
Una cosa es el trastorno mental, que puede llevar a la inimputabilidad, y otra cosa es la inimputabilidad en sí. Ustedes como fiscales o como jueces no pueden decir, vaya este sujeto a medicina legal o al psiquiatra para que diga si al momento del hecho padecía el trastorno mental. No. No. La inimputabilidad no es una manera permanente de ser, sino que es una manera referida al hecho concreto. Carrara, y en esto también Carrara es precursor, dice que debe haber una relación eficaz entre la patología y el hecho. En otras palabras dicho, si un paranoico mata porque obra en delirio de persecución, si un paranoico mata por delirio de persecución, realiza acción típica antijurídica, es inimputable, es responsable y se le somete a una sanción que es una medida de seguridad. Pero ojo, si ese paranoico viola a una persona o manda cocaína para el exterior o gira un cheque sin provisión de fondos o comete una estafa, entonces ese paranoico es penalmente responsable. O sea, no porque sea paranoico es inimputable. La inimputabilidad es la incapacidad de comprender por trastorno mental, incapacidad de comprender o incapacidad de determinarse. Eso tiene consecuencias muy importantes. En primer lugar, que un trastornado mental puede ser penalmente responsable cuando no hay relación entre el trastorno y la patología. Por ejemplo, el cleptómano que hurta no es penalmente responsable en relación al hurto, pero si él mata a una persona o viola, será penalmente responsable. No por el hecho de ser paranoico o de ser cleptómano o de padecer un trastorno mental, ya por eso mismo se puede predicar la inimputabilidad. ¿Ah? Ahora bien, si un enajenado mental, un trastornado mental, lo atacan y él se defiende, no lo pueden someter ustedes a medida de seguridad. Le tienen que reconocer la legítima defensa. Porque el hecho de que sea trastornado mental no quiere decir de que ya es inimputable. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, un débil mental, una persona con idiocia, que tiene un IQ intelectual muy bajo, viene un sujeto y lo va a atacar, lo va a dar con una varilla, y él se agacha con una piedra y mata al matón. Cuando ustedes van a Colombia, no dejen de ir a mi departamento, la capital es Medellín. Tenemos muy mala fama los colombianos en general, y más de los de Medellín. Nosotros somos un departamento muy especial, somos muy distintos a los demás colombianos. No digo que seamos peor, no digo que seamos mejor, pero somos distintos. Es un grupo muy particular, es como una antigua provincia. No dejen de ir, y todo pueblo de esa región normalmente es el estilo español, una iglesia, la alcaldía, como los centros del poder, y en la mitad de la plaza debe haber un kiosco. Si no tiene ese kiosco, o no es pueblo o no es de Antioquia, pero debe tener un kiosco de paja o qué sé yo. Pero además debe tener también un matón que se las quiere dar de mucho, y un bobito, un mentecato por ahí que pide cuidar los carros o los caballos. Entonces, claro, si ustedes me visitan, con mucho gusto vamos a ir a algún pueblo cercano, Marinilla o el Peñol, donde hay una piedra gigantesca, la pueden consultar por internet, muy bonita. Y entonces van estas niñas bonitas, como todas las niñas ecuatorianas, particularmente las quiteñas. Acuérdense que enamoraron a Simón Bolívar, y entonces
parqueamos los caballos o parqueamos los carros y aparece el bobito del pueblo, vean, le cuido el caballo, le cuido el carro, y al ratico aparece el matón del pueblo, porque él es tenaz, entonces se va a hacer el célebre delante de estas chicas, y entonces le va a dar un varillazo al pobre bobito del pueblo, y el bobito del pueblo coge una piedra y se la pega, mata al matón. En mi país durante 40 años, desde el Código Penal del 36, dijeron, como respecto al inimputable no se habla ni del dolo ni la culpa, entonces es responsable. Y en 1981 escribí yo un trabajo donde demostraba por qué ese sujeto no es inimputable. Porque la inimputabilidad no es el modo de ser, sino que la inimputabilidad es la incapacidad de comprender el hecho, y debe haber una relación entre el autor y el hecho, entre la patología. En otras palabras, la patología debe haberse expresado en el hecho debe ser un resultante de la patología. Entonces, cuando el matón le pega amenaza de muerte, una violencia actual e inminente al bobito del pueblo, el bobito del pueblo se defiende, ¿qué hay que hacer? Reconocerle la legítima defensa. ¿Estamos absolviendo a un inimputable por legítima defensa? No. Acción típica y es justa. No hay para qué hablar de inimputabilidad. Bueno, me dijeron, bueno, no dieron. Y di conferencias y por los tribunales y en las universidades, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia aceptó el tema. La Corte de Casación Penal, con muchas dificultades, pero lo aceptó. Y me dijeron, bueno, eso está muy bien. ¿Y cómo te imaginas una causal de inculpabilidad? Y también, por ejemplo, tenemos un amigo que padece psicosis maniaco-depresiva y está en la fase depresiva. Le digo yo a tu amigo, hombre, ve, Roberto está hoy muy mal, lo veo muy mal. Si no lo sacamos de la ciudad, si vamos de pesca con él o de cacería, el tipo se nos va a suicidar. Entonces nos vamos. Muy bien. Nos internamos en el bosque. Vemos las ramas moverse. Yo hago un disparo y él hace otro disparo con su escopeta. Y matamos a un campesino. El caso que les ponía ayer. Bueno, para este ejemplo ustedes tienen que partir de la base, por favor, de que soy normal y que no hay duda de que sea normal. Entonces, no diera Agudelo, realiza acción típica antijurídica, pero como hay un error, no sabía lo que estaba haciendo, entonces lo absorbemos. Y cogen al amigo mío por más tonto, porque es depresivo, y dicen, cogía la doctrina de la justicia. Entonces nuestro amigo Pedro Pérez, por ejemplo, dice, realiza acción típica, es enajenado mental, luego es inimputable, luego lo sometemos a una medida de seguridad. ¿Por qué? Si él hizo un tiro, yo hice otro tiro. No, hay que reconocer esa causal de inculpabilidad. Entonces realiza acción típica, antijurídica, pero es inculpable por un error, como a mí me reconocieron también el error, y hay que absolverlo. El error dentro de la escuela causalista, porque si es finalista, de antemano no hay acción típica tampoco para él. ¿Estamos absolviendo por inculpabilidad a un inimputable? No, es que no es inimputable por el solo hecho de tener una patología, de ser depresivo. ¿Ya? ¿Hago entender? Eso es muy importante tener eso en cuenta. O sea, no puede confundir usted la causa que genera el fenómeno con el fenómeno en sí. La inimputabilidad es la incapacidad de comprender la ilicitud o de determinarse de acuerdo con esta comprensión por inmadurez psicológica o por trastorno mental o por diversidad sociocultural, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese trastorno mental puede ser permanente o puede ser un trastorno mental transitorio. El trastorno mental permanente, ya hemos dicho, la psicosis. Y los trastornos mentales transitorios pueden ser diversos. El primero de ellos, la embriaguez del sueño. ¿En qué consiste la embriaguez del sueño?
La embriaguez del sueño consiste en un obrar entre dormir